Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Leonardo, estoy en el equipo 2 Nanotubos, que estamos conformados por Jocelyn Gutiérrez, Daniel Cohen, Emilio Fabián, su servidor y Marcelo Rodríguez, todos del área de nanotecnología, y hoy les vamos a presentar el biosensor SPR para detección de troponina I que estuvimos fabricando. El infarto de miocardio es provocado por una obstrucción en las arterias coronarias del corazón. El infarto miocardio produce un paro cardíaco, una alteración del ritmo en los latidos. A nivel mundial, el infarto de miocardio es una de las principales causas de muerte en la población adulta. En Europa, uno cada 6 varones y uno cada 7 mujeres lamentablemente morirá por un infarto miocardio. El biosensor CPR se basa en el fenómeno de plasmón superficial. Mide los cambios en el índice de refracción de algún material sobre una superficie de metal. Para saber si nuestro sensor cumple con la sensibilidad esperada, necesitamos saber los niveles normales de troponina. En literatura se reporta que los niveles de troponina normales deben de estar entre un rango de 10 y 30 nanogramos por litro. Estos niveles se consideran fuera del riesgo y niveles más altos de troponina deben de ser considerados como señales de alerta mostrando un daño miocardiático. En el mercado existen diversas alternativas para la detección de la troponina con diferentes rangos de detección como se muestra en la pantalla. Parte importante para empezar a desarrollar cualquier sistema de detección es señalar la relevancia de enfermedad que se desea detectar en el contexto geográfico en el que ocurre. En México, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el país, estimando que el 70% de la población mexicana vive con al menos un factor de riesgo. Esta enfermedad cobra más de 100,000 vidas al año. Además, la carga mundial del infarto agudo de miocardio se encuentra en torno a países de ingresos bajos y medios, representando 3/4 del total de fallecimientos a nivel mundial. Debido a que la carga de factores de riesgo está directamente relacionada con los ingresos, es que técnicas de detección superiores y más accesibles deben de ser desarrolladas. Debido a la relevancia de este problema, es que se requiere crear un sistema basado en tres ideas claves. Primero, que sea selectivo para la troponina I, debido a la especificidad de esta molécula en relación con la enfermedad, y que esta es el estándar de detección para la patología. Segundo, que sea lo suficientemente sensible para detectar el biomarcador en sangre dentro de los niveles anormales. Y tercero, que sea lo suficientemente asequible para hacer una propuesta de solución viable en los lugares en los que más se necesita. Bueno, pues hicimos este pequeño simulador en el cual lo estructuramos de nivel atómico para ustedes, para que se pueda ver de una forma un poco más visual cómo es que funciona el sensor SPR. En la parte inferior, como aquí se muestra, tenemos el prisma KB7, después tenemos la capa de PMMA y abajo tenemos el sustrato de vidrio, que es dióxido de silicio. Tenemos la parte, bueno, justo en medio, el chip de cobre, que está tapado, más bien está como recubierto por la tricapa de grafeno, la cual lo va a proteger de la oxidación. Y en la parte superior va a poder funcionalizar la capa de troponina y esta pueda juntarse con el anticuerpo. Tenemos una pequeña capa de PDA, polidopamina. Entonces les muestro un pequeño sensor y en otra ocasión se los muestro de forma animada mientras les preparo una simple animación para que vean cómo es que se estructura. Bueno, lo que vamos a hacer es que se va a hacer una capa de deposición del cobre sobre el sustrato de vidrio, como ustedes lo acaban de visualizar, para poder ah, poner el chip y también sobre el sustrato de vidrio. Después se va a usar el CBD para poder crear una tricapa de grafeno para evitar la oxidación del chip de cobre. Y después se hará una capa de polidopamina para poder poner los anticuerpos de troponina I. Antes de que seque la polidopamina con el nitrógeno, se va a poner una capa de troponina I para poder hacer que se accione con el antígeno y de esta forma tenga una reacción de sándwich con el anti-C troponina I. Finalmente, por las propiedades del PMMA, se va a juntar el sustrato de vidrio que vemos aquí, del dióxido de silicio, junto con el prisma, con un pegamento a base de PMMA. Y así va a ser como vamos a estructurar nuestro sensor SPR.
Ahora vamos a hablar más a detalle sobre cada uno de los elementos que componen a nuestro biosensor. Los metales empleados para la fabricación del chip del sensor SPR deben de tener propiedades plasmónicas en los rangos visible e infrarrojo cercano. En literatura se reporta el uso de oro debido a sus excelentes propiedades plasmónicas, ópticas, su resistencia a la oxidación y la facilidad que se tiene para efectuar técnicas litográficas sobre él. Sin embargo, el oro no es compatible con la mayoría de las técnicas de manufactura modernas, además de que tiene un costo sumamente elevado. Por lo tanto, como innovación, proponemos el uso de un chip de cobre, el cual tiene propiedades ópticas similares a las del oro, a un costo significativamente más bajo, además de exhibir pocas pérdidas en el rango del espectro visible e infrarrojo cercano, como el oro. Para la deposición de la placa de cobre sobre el sustrato se empleará el sistema de evaporación por haz de electrones. En este se usa un haz de alta energía para evaporar al cobre, el cual se depositará sobre el vidrio. Para caracterizar esta deposición se propone el uso de SEM, la cual permitirá conocer el grosor de la capa y verificar que se haya depositado uniformemente. En términos de caracterización del grafeno sobre el chip de cobre, es necesario corroborar la capacidad antioxidante del grafeno sobre nuestro sustrato, el cual actúa como una barrera entre los gases y el sustrato. Para esto se planea utilizar espectroscopía de Raman en diferentes secciones del chip recubierto con grafeno, esperando encontrar la falta de las señales características del óxido de cobre, que bajo condiciones normales inducirían la oxidación del metal. La espectroscopía Raman se muestra al lado izquierdo y además de esto proponemos el uso de SEM para verificar el grosor de la capa depositada. Funcionalización de polidopamina y anticuerpo primario. En literatura se ha mencionado anteriormente el uso de polidopamina para sensores CPR tipo sándwich, esto aumentando la sensibilidad gracias a la incorporación de un anticuerpo secundario. Además de exhibir un comportamiento antioxidante, en el caso de la troponina, se usa polidopamina para inmovilizar los anticuerpos primarios en el sistema. Dichos anticuerpos serán humanizados y obtenidos de ratones. Estos anticuerpos otorgarán la selectividad de dicha molécula y de nuestro sistema. La capa de polidopamina se puede depositar sobre todo tipo de sustratos orgánicos e inorgánicos, haciendo uso de la polimerización de la dopamina bajo valores de pH alcalinos, lo que garantiza su correcta formación sobre la tricapa de grafeno del biosensor. El método a emplear es una sumersión como se muestra en la figura, en la que también se pueden inmovilizar los anticuerpos usados. La interacción entre los componentes es una parte importante en la propuesta. Esta interacción en literatura se ha reportado el uso de capas dieléctricas como la polidopamina, en conjunto con grafeno como un factor que incrementa la sensibilidad entre un 55 y un 77%, con respecto a sus contrapartes de oro. También se ha encontrado con la implementación de una capa de recubrimiento de grafeno con polidopamina que incrementa la constante dieléctrica en órdenes de cientos de veces a comparación con el material estándar. Por otro lado, nuestra decisión de utilizar una configuración basada en prisma está respaldada tras las respuestas de superiores de sensores de cobre similares con prismas que para sistemas basados en fibra óptica, y además se reporta que el uso de un inmunoensayo tipo sándwich puede llegar a incrementar la sensibilidad de los sensores CPR hasta en un 20%. A pesar de que en literatura se debate el uso de grafeno como antioxidante, el uso de bicapas y tricapas ha mostrado tener un efecto positivo para reducir la oxidación. El grafeno actúa como una barrera entre las moléculas del gas y nuestro chip metálico, en este caso el cobre, mejorando la vida útil en un 50% sin importar el plano cristalográfico del cobre. Para la deposición de grafeno se utilizará una técnica conocida como deposición química de vapor, como se muestra en la figura de la izquierda. Es una técnica frecuentemente utilizada para este tipo de síntesis debido a que los únicos residuos generados son helio y nitrógeno. Esto sigue los principios de sustentabilidad. Debido a la falta de validación y medición experimental, es necesario obtener una aproximación de los resultados esperados a través de un modelo matemático desarrollado a partir de la literatura, que describiese las propiedades ópticas del sistema. Debido a que nuestro dispositivo consta de varias capas, todas las secciones tuvieron que ser consideradas individualmente para la modelación, empezando con el chip de cobre. Para esto se utilizó el modelo de Drude, que nos permite calcular la constante de permitividad del cobre a partir de valores como la permitividad en el vacío, la frecuencia plasmática y la constante de amortiguación del material, obteniendo resultados eficientes y esperados. El índice de refracción del prisma BK7 y el índice de refracción de la bicapa de grafeno también fueron considerados, siendo este último valor de contribución importante para el efecto de plasmón superficial.
Para lograr la optimización del sistema, se varió el número de capas de grafeno, así como el grosor del chip de cobre, encontrando un mínimo en los valores de 53 nanómetros de grosor y un valor mínimo con 5 capas de grafeno. Sin embargo, se optó por utilizar 3, debido a que al incrementar las capas de grafeno, a pesar de lograr un mínimo, esto causaba una mayor amplitud de la curva, lo que daba lugar a una menor especificidad, al tener más ángulos que exhiban el fenómeno buscado. El mismo procedimiento se realizó con la capa de vidrio. Sin embargo, la modelación matemática nos muestra que el efecto de plasmón no exhibe cambios al variar el grosor de vidrio, por lo que la decisión dependerá meramente de los costos del sustrato y de las técnicas empleadas para su manufactura. Finalmente, una vez que se tuvo el sistema optimizado, se encontró la sensibilidad del dispositivo en un valor de 60.17 unidades arbitrarias de sensitividad, lo que se compara en magnitud con el oro, cuya sensibilidad es de alrededor de 60 unidades. Para poder derivar un sistema superior en sensibilidad, los estándares de oro, se decidió cambiar la bicapa de grafeno por tricapa. Esto con el objetivo de obtener una sensitividad superior, resultando en 61.23. Siendo esta decisión respaldada por literatura, tras comprobar las propiedades antioxidantes y de barrera gaseosa de la grafeno tricapa. Cabe señalar que estos resultados son sin incorporar los cambios causados por el inmunosello tipo sándwich empleado en nuestro sistema. Respecto a las conclusiones y las posibles áreas de mejora, tenemos 3 puntos. La primera es acerca de la sensitividad. Bueno, nuestro sensor SPR es completamente competitivo con los de oro que están actualmente en el mercado, además de que su precio de fabricación es mucho menor. También, como segundo punto, tenemos la posibilidad de poder mejorar el sensor SPR por medio de la rotación de capas de grafeno, encontrando el ángulo mágico. Y como tercero, tenemos que los precios se pueden bajar si se llega a investigar acerca de la creación de anticuerpos monoclonales quiméricos de troponina I. Esto se debe a que adquirirlos por medio del mercado puede ser un poco costoso en comparación de los demás precios que tenemos sobre su fabricación, pero si se investiga esta área y se crean de forma manual, entonces los costos igual se reducirían muchísimo. Agradecemos a la doctora Carolina Orona Navar por su guía y apoyo en la elaboración de este proyecto, al doctor Ricardo Pablo Pedro por su guía y contribución en el desarrollo de la modelación matemática, así como al doctor Omar Lozano García por su trabajo y guía como socio formador en esta unidad de formación.